Buenos días. A mí me va a tocar exponer acerca del libro que se llama La psicología del mexicano, del autor Rogelio Díaz. Este libro me pareció a mí muy interesante, ¿no? Sobre todo porque nosotros somos mexicanos y como futuros psicólogos mexicanos creo que vendrán a nosotros personas que son mexicanas y es importante saber el porqué de los rasgos de esa personalidad de cada uno de ellos. Ese libro también está muy interesante porque muestra cuáles fueron las pruebas, los test que el autor hizo tanto en la cultura de los mexicanos y también lo hizo en los estadounidenses y cómo cada uno de los capítulos que hay aquí adentro fueron formados y escritos a los resultados de esas pruebas. Nos muestra cómo el mexicano dice que fue formado con mucha cultura, tradiciones y sobre todo menciona mucho que los han marcado los dichos mexicanos. Cómo realmente hasta ahorita las generaciones vienen cargando con todos esos dichos que los han formado. En el capítulo 2, por ejemplo, se llama La neurosis y la estructura psicológica de la familia mexicana y nos habla mucho de esa estructura que tienen los mexicanos para formar a sus hijos y cómo a todas las mujeres las forman igual y cómo a todos los hombres los fueron formando iguales. Nos habla acerca de cómo la mujer, ¿verdad?, era educada, pero era para que ella fuera la persona conquistada, la persona a la que iban a conquistar, pero que finalmente no llegaría a un hogar donde igual sería para ser como una especie de muchacha sin sueldo, se puede decir, donde iba a ser la madre sufrida y abnegada, y a causa de eso ella ganaría respeto, mientras que al hombre era formado simplemente para ser el hombre trabajador, el hombre proveedor, el hombre macho de la casa, el cual también a él se le permitía tener lo que es un placer sexual, mientras que en las mujeres eso estaba prohibido, ¿verdad? Porque eso se dejaba para el amante o para las prostitutas. Estaban en una cultura donde parecía que el ser niña no era tan bueno y el embarazarse y tener un niño, ¿verdad?, era como ganarse un premio. ¿Por qué? Porque el apellido en el niño se seguía perpetuando en los hijos, mientras el de la mujer no, o solo que no se casara. Y si no se casara, íbamos a tener que cargar con la histeria de esa mujer. Nos cuenta también el autor, ¿verdad?, cómo la madre educaba a las hijas para hacer los labores de la casa, mientras que el hombre solamente para ser el macho de la casa y las mujeres servían a las necesidades de los hijos o las necesidades del papá. ¿Sí? En el capítulo que sigue, ¿verdad?, nos habla también que el mexicano ha sido formado por la madre como con muchos lazos familiares, a ser tan cercanos, tan unidos, ¿verdad?, que a tal grado que el mexicano no siente tanto valor como individuo, siente más valor como familia. Es decir, que el mexicano siente más valor de decir, ahí vienen los López, los Ovalle o los Velázquez, ¿sí? Pero no como una persona individual, a diferencia del estadounidense. El estadounidense, ¿verdad?, dice que desde muy pequeño, ¿verdad?, buscan hacerlo independiente. Y puede durar solo mucho tiempo antes de casarse, mientras que el mexicano no. El mexicano, ¿sí?, sale de su casa para irse con una pareja. Y eso nos habla en uno de los últimos capítulos, en el 12, cómo el yo del mexicano, dice, cómo sigue siendo tan así el mexicano que aun cuando llega a ser un adulto, siempre está como que buscando el consejo y la opinión de los demás para hacer algo, ¿no? Y en el capítulo 3, ¿verdad?, hablando de esa misma relación, ¿verdad?, se llama relaciones interpersonales y nos dice cómo el mexicano, ya que está tan apegado, ¿sí?, si él tiene un argumento como mexicano y quiere defender su argumento, prefiere perder el argumento antes que perder ese lazo, ¿sí? Así que no pelea y da el sí a la opinión de la otra persona con tal de no perderse. A diferencia, ¿verdad?, de un americano que nos dice que él preferirá perder la amistad o ese vínculo, ¿sí?, pero defender su argumento, ¿sí?
Y dice que asimismo el mexicano cómo valora las amistades, ¿no? De que sus amistades son aquellos que pueden brindarle a él como algo placentero, ¿sí? Como diríamos vulgarmente los mexicanos, ¿no? Me haces un paro y el que te hace el paro, o sea, a ese considera amigo. Pero si es solamente un compañero de trabajo, una compañera de escuela, ¿verdad? Y aunque haya respeto, no lo verá como un amigo, sino aquel que le trae algo, ¿no? Y eso mismo, esa misma forma de ser lleva al siguiente capítulo que habla del amor y el poder en una sociocultura mexicana, ¿verdad? Dice que como el mexicano ha malinterpretado el amor con el poder, porque dice que el mexicano da un ejemplo ahí en las hojas de este mismo capítulo, que puede ser una persona que tenga para comprar un regalo a su hijo quizás muy costoso, sí, quizás un carrito de pedales donde lo pueda meter y manejar y pueda andar. Entonces dice, eso no es amor, dice, eso es poder. Entonces dice que el mexicano enseña mucho, ¿verdad?, a los hijos a darles por amor, en lugar de diferencia del americano, que les enseña a ganarse, ¿verdad?, las cosas. Esa misma forma de amar, ese mismo detalle del mexicano, dice el autor que ha llevado al mexicano a tener un mal que él le llama el mal de la corrupción. ¿Por qué el mal de la corrupción? Porque dice que como ha tomado, ¿verdad?, la amistad por aquel que recibe algo, ¿verdad? Si mexicano llega a un poder, a espacio de gobierno donde tenga mucho poder, dice que él dará a su amigo, como diría un mismo mexicano, un hueso en la política, aquel que sea su compadre, su familiar, su amigo, pariente. ¿Por qué? Por aquello que ha recibido de él, no tanto porque la persona esté preparada o capacitada para llevarlo a ayudarle con ese puesto. En el siguiente capítulo habla del respeto y de una posición de respeto, ¿no? Y cómo el mexicano se ha enseñado mucho a respetar al adulto mayor. Yo eso creo que es bueno, no creo que es malo, pero me identifiqué mucho en este capítulo, voy a hablar un poco de mí como ejemplo en este capítulo, ¿no? Que se enseñaba mucho a imponer un respeto, ¿no? Yo recuerdo que cuando venía mi abuelo, no se llegué a sentir como un cariño tal como abuelo, porque él nos enseñó, mi mamá, que cuando él llegaba, o sea, te paras, le das la silla, un vaso de agua y lo que te pida y te callas y tú no dices nada, ¿no? Y yo no creo que sea malo darle respeto a los adultos, sino más bien, dice él, que pasa el que dan como una imposición, o sea, imponen el respeto a los niños. No es tanto que la persona se ganara el respeto, sino la imposición, ¿no? Le daban esa posición de respeto a las personas. Simplemente obedecer porque es tu padre y porque es un adulto mayor. Y en el siguiente capítulo nos habla siguiendo hablando de ese amor y de ese respeto al mexicano, fue muy sorprendente cómo nos dicen que los americanos ven la palabra respeto, para ellos es como una persona que tenga algo que le admires. Entonces difícilmente ellos podrán respetar o mostrar respeto a su forma de pensar a los más pequeños o a los jóvenes muy jóvenes, mientras que el mexicano dice que es más fácil tener respeto desde los más chiquitos hasta los más grandes, simplemente porque es una persona que merece amor o comprensión, o que me protege o que lo protege. Sorprendentemente dice que así fue. Este libro también habla acerca de cómo a los hombres, ¿verdad?, se le ha formado mucho bajo un concepto de machismo, ¿no? Y cómo el machismo es como que el hombre y no podía tener ninguna debilidad o ningún romanticismo porque eso lo afeminaba, ¿no? Y de ahí dice que los marcó mucho el dicho que dice, los hombres no lloran, ¿sí? Y a causa de eso el hombre se aguantaba de muchas cosas, y el autor dice que seguramente por eso en México son más los hombres que sufren y son propensos a un infarto que una mujer, y que el alto índice de suicidio también fue más marcado en los hombres que en una mujer. En el capítulo 14
habla de la tristeza y patología del mexicano, ¿no? Cómo realmente por esa misma unidad, ¿no? El mexicano, y aquí nos dice que esta prueba fue solamente en adolescentes mexicanos, una de sus tristezas, ¿verdad? O que causaba más tristezas, amenazaba tristeza a su vida, el divorcio de los padres. ¿Por qué? Porque como recuerda que vienen de lazos familiares muy fuertes, la separación de la familia, ¿verdad? Era lo que podía causar más tristeza en los jóvenes. Y pues este libro más que nada nos ayuda en lo que vi yo, ¿verdad? Es a hacer un análisis que hace ver por qué los mexicanos son tan distintos a otras nacionalidades, y también el conocer y comprender los rasgos, la personalidad, ¿verdad? La conducta de un mexicano, ¿verdad? Y nos ayuda también a reconocer, ¿verdad?, los factores que intervienen en la formación del individuo mexicano. Yo creo que está muy bueno, sobre todo para las personas, sociólogos, trabajadores sociales, ¿verdad? Y también para psicólogos, ¿verdad? Porque nos explica el comportamiento individual que puede tener un mexicano, ¿verdad? En nuestra sociedad. Y bueno, pues por mí es todo. Muchas gracias.